Hola, somos el grupo número 15 del curso Radiobiología y Radioprotección, fase número 4. Los integrantes de este grupo es Diana Ospina Betancourt, Juan Fernando Bustamante, que soy yo, Melissa Vargas Ramírez, Mónica María Londoño Garcés y Luisa Fernanda Oquendo Puerta. Les voy a hablar sobre la actividad número 1, que es ¿qué entiende por efecto determinista y efecto estocástico? Primero que todo debemos saber que estos efectos son resultados de una exposición a la radiación ionizante, la cual puede producir daños en las células que constituyen el organismo humano, realizando daños significativos a mecanismos portadores de información como lo es el ADN. Vamos a hablar sobre el efecto determinista, que es la muerte de un gran número de células de un tejido y ocurre por una exposición a dosis altas de radiación. En ese existe un umbral o un punto límite, el cual se produciendo daños. Podemos encontrar estos efectos deterministas a nivel tisular, como puede ser en el ojo, en la piel, en el tracto gastrointestinal, en los órganos reproductores, tanto masculinos y como femeninos. A nivel del sistema nervioso central, en el pulmón, en el riñón. Como podemos observar, en la piel se puede producir quemaduras con una dosis umbral de 5 a 10 grays, algo crónico sería de 35 grays. También a nivel del ojo podemos encontrar o padecer cataratas, la dosis es de 0.5 grays, y en los órganos reproductores masculinos con una esterilidad permanente de 3.5 a 6 grays y una esterilidad temporal de 0.5. Bueno, el efecto estocástico es producida por una exposición a dosis de radiación moderadas a bajas, donde se puede ocasionar daño, mutaciones en una o pocas células. No existe la dosis umbral y puede ser de naturaleza somática o hereditaria. Bueno, como una de ellas es el cáncer, que puede ocurrir a los pocos años, puede ocurrir leucemia, cáncer óseo o de tiroides, y si es de otro tipo puede aparecer incluso hasta después de 10 años. El cáncer no solo aparece por la radiación, también puede aparecer por otros factores, y uno que puede ser como indispensable o que puede tener más que como que puede ser, como puede adquirirlo más fácilmente, puede ser que tenga una edad avanzada, como por ejemplo las personas que tengan algunas, que hayan sido expuestas a bombas atómicas, a accidentes de plantas nucleares, expuestos a estudios médicos como la radiología, lo pueden presentar más fácilmente. Acá en este diagrama se puede ver como más fácilmente cuando podemos decir que es un efecto determinista y un efecto estocástico. Listo, continuamos con la actividad número 3. Elabora un cuadro que contenga la composición en porcentajes atómica y molecular del cuerpo humano. Acá tenemos un cuadro donde está la composición atómica del organismo y composición molecular del organismo. Esa composición atómica también tenemos que atómica también es conocido como bioelementos. Acá les traje como los principales, porque también hay unos que son secundarios, pero acá les traje como los más importantes. Tenemos el carbono, que en la tabla periódica está con el elemento C, tenemos un 20% en el organismo. El hidrógeno, que se representa con la letra H, 15% de porcentaje. El oxígeno, que se representa con la letra O, está en un 60%, es lo que más tenemos en el organismo. Nitrógeno, con la letra N, el 1%.
fósforo con la letra P el 1%, también azufre que se representa con la letra S el 0.3% y el calcio que se representa con la C y la A, y también tenemos un porcentaje pues en el cuerpo. Tenemos la composición molecular del organismo. Eso también es conocida como biomolécula, ¿cierto? Tenemos el agua, que es un 60%. Acá en el dibujito podemos observar que en nuestro cuerpo el 60% está compuesto de oxígeno. También tenemos los lípidos, que es un 15%, las proteínas un 18%, glucógeno 1% y minerales 6%. Estos porcentajes varían mucho dependiendo del peso de la persona. Estos porcentajes son más o menos de una persona que pesa 60 a 65, ¿cierto? A 65 kilos. Y bueno, entonces en estas biomoléculas también tenemos unas que son muy importantes, que son los carbohidratos, ¿cierto? Esas son una fuente de energía inmediata en cuanto a la función estructural. ¿Y en dónde los encontramos? En los cereales, en las legumbres, en las verduras. Los lípidos también son súper importantes porque es la unión de ácidos grasos y glicerol. Estos son como los encargados de reservar la energía y de la función de la protección. ¿Dónde los encontramos? En los aceites, en las margaritas y también están en los frutos secos. También tenemos las proteínas, que esta es como la unión de todos los aminoácidos en el cuerpo y es muy importante porque esta es la que forma las estructuras, la que nos forma el músculo. ¿Y en dónde los podemos encontrar? En las carnes, el pescado, los lácteos. También tenemos vitaminas, que hace parte pues como fundamental de nuestro cuerpo, y su función es como el factor de regular el metabolismo. ¿Dónde los encontramos? En las frutas, en los vegetales, en las carnes. Y por último, tenemos los ácidos nucleicos. Estos también son súper importantes porque estos contienen toda la información del ADN y es el que la transmite. ¿Dónde está el ADN o el ácido nucleico? Lo encontramos, está ubicado en el núcleo de las células eucariotas. Bueno, continuamos con la actividad número 5, que era pues elaborar un dibujo y explicar como tal el ciclo celular y las fases, y pues tenía como una segunda parte que era la radiosensibilidad relativa de cada fase. Entonces tenemos que el ciclo celular está compuesto por dos partes, una interfase y una fase mitótica. La interfase entonces se compone como de varias facetas. La primera es la fase G1, que esta comienza justo después de la división de la célula madre. En esta fase la célula crece físicamente, copia los organelos pues de la célula madre y hace componentes moleculares que le servirán para las etapas posteriores. También importante que en esta fase G1 se sintetizan activamente el ARN y las proteínas. La segunda fase es la fase S. En esta fase la célula sintetiza una copia exacta y completa del ADN en su núcleo y duplica la estructura de organización de los microtúbulos llamada centrosoma. Estos microtúbulos son los encargados de ayudar a separar el ADN durante la fase M, que ya la vamos a ver más adelante. En la fase S esta fase pues es importante destacar que comienza como cuando se inicia la replicación como tal del ADN y pues termina cuando ya se haya duplicado completamente. Luego tenemos la fase G2. En esta fase la célula crece más y hace como las proteínas y los organelos y comienza a como tal ya a reorganizar su contenido para la preparación de la mitosis. En esta fase, como se acaba de duplicar el ADN, tiene doble material genético. La fase G termina cuando la mitosis comienza. Bueno, entonces tenemos ya luego como la mitosis, que sería la fase M, y está compuesta también por dos procesos o ciclos. El primero es la mitosis, que en esta fase el ADN nuclear de la célula se condensa en cromosomas visibles y es separado por el uso mitótico. La mitosis a su vez ocurre como en 4 etapas o fases. La primera sería entonces la profase. En esta fase los cromosomas se condensan, la membrana nuclear se rompe y se forman las fibras del uso mitótico.
Como segundo tenemos la metafase. En esa fase los cromosomas replicados se alinean en la mitad de la célula. En la anafase los cromosomas se separan y la célula se vuelve como un poquito más larga. Y en la telofase, que sería la última, las membranas nucleares se hunden y la nueva membrana, pues por así decirlo, como que se forma para crear las dos células, que sería pues ya como la separación. La segunda parte o fase de la fase M sería entonces la citocinesis, que ya sería la última etapa, y en esta el citoplasma de la célula ya se divide en dos para formar dos nuevas células. Comienza cuando termina la mitosis y pues tiene como una pequeña superposición, o sea, ocurre como que un poquito a la vez y se da de manera diferente tanto para las células animales como para las vegetales. La segunda parte de la pregunta decía pues como que la radiosensibilidad de cada fase. Importante destacar que durante el ciclo celular las fases más sensibles a la radiación son la fase G2 y la M. La fase G1 es una fase de radioresistencia incrementada, es decir, que va disminuyendo a medida que se acerca a la fase S y luego se incrementa al máximo ya en el final pues de esta misma. La fase G2 se considera un poquito radioresistente al principio, pero se va poniendo como radiosensible de manera gradual, de a poquitos, hasta la entrada celular en el punto de control celular. Y por el contrario, la fase S sería entonces donde ocurre la síntesis del ADN, es la fase más radioresistente de todo el ciclo celular. Bueno, continuando con la actividad número 7, esta dice, justifica la siguiente afirmación. La concentración de oxígeno, edad y recuperación celular son factores biológicos que afectan la radiosensibilidad. Bueno, las células están compuestas principalmente pues por una cantidad considerable de oxígeno y el oxígeno es un radiosensibilizador. Este favorece la creación y la estabilidad de radicales libres a partir de la radiólisis del agua. Como hemos podido aprender realizando esta actividad, los radicales libres al acumularse en las células pueden generar daño en las moléculas, como lo es en el ADN. Al ser un radiosensibilizador, pues el oxígeno hace que los efectos de la radiación sean más nocivos y que surjan daños celulares realmente importantes. Hablando pues como de la edad, según lo dice la ICRP 84, la edad gestacional en la que se pueden generar daños más importantes, o sea que puede haber mucha más radiosensibilidad, es la de semana, entre la semana 8 a la 15. Luego de estas semanas que ya se considera que los riesgos que puede presentar el feto son similares a los del adulto. Y pues dando también pues como lectura a diferentes documentos, me puedo dar cuenta que a mayor edad pues somos menos sensibles a los efectos de la radiación ionizante. También teniendo en cuenta la edad, pues cuando nos vamos haciendo más adultos, nuestra reparación celular pues ya no es tan rápida como la de los niños. Y cuando hablamos de recuperación celular, pues la célula es mucho más radiosensible cuando no está bien diferenciada, cuando se demora más el ciclo celular, pues la célula es más radiosensible, y cuando cuando hay mayor ciclos celulares. Bueno, en el punto 9 nos dicen que consiste el síndrome de radiación aguda y describa la secuencia de eventos ocurridos en función de tiempo y manifestaciones clínicas. Tenemos que el síndrome de radiación aguda es una enfermedad grave que se presenta cuando una persona se expone a altos niveles de radiación en un periodo de tiempo muy corto. Para que una persona pues padezca de este síndrome, son en algunos casos especiales en los que se presenta. Como lo dije anteriormente, que la dosis de radiación sea muy alta.
que la radiación pueda llegar a los órganos internos, o sea, penetrar, que el tiempo de exposición fue un periodo de tiempo muy corto, por lo general minutos, y que el cuerpo entero o la mayor parte del cuerpo recibió pues como tal la dosis de radiación. Esta enfermedad, por lo general los niveles de radiación son a partir de dosis mayores a 0,7 Gray, pero en dosis a partir de 0,3 Gray, la persona puede presentar síntomas leves como lo son el síndrome de médula ósea con pancitopenia, y ya en dosis ya mayores a 10 Gray ya la persona puede presentar ya síndromes gastrointestinales. Como resultado de eso puede presentar pues una deshidratación, un desequilibrio electrolítico, que en su mayoría son fatales. En dosis ya mayores a 50 Gray, ya la persona puede presentar un síndrome cardiovascular o del sistema nervioso central, con acompañado de una diarrea acuosa, de crisis epiléptica. La persona puede llegar a presentar coma o ya fallecimiento dentro de los 3 días pues como posteriores a la exposición. Este síndrome de radiación agudo se desarrolla a partir de 4 etapas, que es la etapa de prodrómica, la fase latente, la etapa de enfermedad manifiesta y la recuperación o la muerte de la persona. En la fase prodrómica ocurre dentro de minutos o días posteriores pues como a la exposición. En esta fase la persona puede presentar falta de apetito, náuseas, vómito, que pueden aparecer y desaparecer. En la fase latente ya la persona puede sentirse y verse aparentemente bien, pero internamente entonces ya las células madre de la médula ósea empiezan pues como a morir en esta etapa, y esta etapa puede durar de horas a varios días pues como posteriores a dicha exposición. Ya en la etapa de la enfermedad manifiesta, esta etapa depende principalmente como de la gravedad de la radiación. En esta etapa se manifiestan horas después o hasta meses de la exposición a la radiación, y en esta etapa los recuentos sanguíneos empiezan a caer. También hay presencia de sangrado, puede haber una diarrea severa que nos lleve a un desequilibrio electrolítico, nos puede dar fiebre, podemos presentar anemia y previa a eso pues también infecciones. Y ya en la recuperación o en la muerte, esto también depende mucho de los niveles pues o la cantidad de radiación que recibimos. A menor dosis de radiación, entonces tenemos como una mayor posibilidad de presentar una recuperación, y la recuperación puede variar y puede llegar o durar hasta 2 años. Y ya si los niveles de radiación fueron muy altos, pues lamentablemente se encuentra en peligro la vida de la persona. Muchas gracias. Gracias.